Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos, chicos, a este curso de Método Montessori. Bienvenidos a su tema número 4, ¿sí? El día de hoy ya estamos prácticamente a puertas de acabar nuestro curso de Método Montessori, así que les voy a pedir encarecidamente, chicos, que tomemos mucha atención, que tratemos de tomar todos los apuntes necesarios y evidentemente pues recordarles que ITEC les da una gran oportunidad a ustedes, ¿no? De que pueden ver también las grabaciones de clases, pueden tener sus materiales, así que desde ya siempre les aconsejo y les sugiero que puedan certificarse, ¿no? ITEC es una institución que les da una gran oportunidad a ustedes para que puedan validar todas sus capacitaciones y preparaciones que tienen con todos nosotros, los docentes de ITEC, ¿sí? Así que ahora sí, chicos, ingresando al tema, ya hablando básicamente de nuestro curso de Método Montessori, vamos a hablar ahora en este tema número 4 de las etapas del desarrollo infantil y los planos del desarrollo Montessori. Nosotros en este tema vamos a ver estos famosos planos del desarrollo. Este tema tan importante para comprender este desarrollo evolutivo que corresponde a cada uno de nuestros niños. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta algo importante, ¿sí? Que cuando hablamos nosotros de planos del desarrollo, vamos a hablar evidentemente de una mente absorbente, de una mente razonadora, de una mente humanística, de una mente especializada, y así sucesivamente nosotros vamos a comprender por qué María Montessori decidió establecer, por así decirlo, ¿no? Estos planos del desarrollo que nos permite a nosotros comprender básicamente cómo se ha dado este proceso investigativo de ella para poder elaborar, para poder generar este proceso de este enfoque educativo que ella viene, pues, bueno, que se ha venido definitivamente utilizando a través de los años, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los planos del desarrollo, chicos, y tal como siempre les digo, me gusta hablar un poquito de manera introductoria antes de continuar con nuestro PPT, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de las etapas del desarrollo infantil, de los planos del desarrollo, tenemos que comprender algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de ello, tenemos que considerar este enfoque integral que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo del niño en la primera infancia. ¿Por qué hablamos del desarrollo del niño? ¿Por qué hablamos evidentemente de este aspecto tan importante? Tenemos que tomar en cuenta algo muy funcional. Si nosotros queremos definitivamente comprender ciertos aspectos importantes, por ejemplo, tenemos que estudiar desde a fondo, tenemos que conocer desde a fondo. Cuando hemos iniciado nuestra clase, básicamente les indiqué que una de las características principales, esas habilidades que nosotros debemos de desarrollar, es evidentemente tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de lo que corresponde a la observación. Nosotros tenemos que ser muy observativos cuando hablamos con los niños, cuando definitivamente nos referimos a ello. ¿Y por qué definitivamente hablamos de la observación, chicos? ¿Qué nos dice de la observación? ¿Qué nos dice la observación? ¿Qué nos dice la observación? Evidentemente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la observación nos hace comprender no solamente un enfoque externo, sino que también un enfoque interno. Al observar también conocemos a nuestros niños, al observar también sabemos cómo se comportan y sabemos que vamos a estar preparados ante alguna situación que se presente. Así que los planos del desarrollo definitivamente enfocan este aspecto integral y esto nos permite a nosotros conocer cómo se desarrolla un niño, qué es lo que nosotros vamos a estar muy atentos en este proceso de desarrollo y cómo vamos a ayudarlo en este proceso. Así que básicamente en temas de concepto, yo tendría que decirles, chicos, que cuando hablamos de las etapas del desarrollo o los planos del desarrollo, vamos a hablar básicamente de un aspecto importante, ¿no? Sabiendo de que esto es la columna vertebral del método Montessori, ¿no? Esto normalmente se refiere a estas etapas en las cuales los niños van a atravesar desde que nacen hasta la adolescencia. Y cada una de estas etapas, chicos, tiene unas características y necesidades específicas que nosotros vamos a tomar en cuenta, obviamente, para poder
considerar el hecho, ¿no?, de observar activamente el comportamiento de nuestros niños y hacer también nuestro proceso de evaluación en el proceso de la aplicación de actividades que nosotros hagamos en un ambiente preparado. Así que básicamente vamos a empezar, chicos, ya nuestro tema del día de hoy y vamos a empezar hablando de este tema tan importante. Los periodos sensitivos, estos periodos sensibles. Ustedes me dirán, Miss, ¿y qué son los periodos sensibles? ¿Qué son estos periodos sensitivos? Pues básicamente en teoría, chicos, porque tengo que hablarles básicamente del concepto general, ¿no? Hablamos que cuando nos referimos a periodos sensibles, nos referimos a estas ventanas de oportunidad, a estos momentos en donde los niños están particularmente receptivos a ciertos estímulos y a ciertas experiencias que evidentemente van a influir en su desarrollo y en su propio aprendizaje. Entonces, en estos periodos sensibles, normalmente, pues el niño está en este proceso de oportunidad de poder ser estimulado básicamente en un aspecto importante para que le ayude, evidentemente, a desarrollar sus habilidades y destrezas de manera oportuna. Nosotros sabemos que estos periodos sensibles cuentan con ciertas características importantes. Primero que todo, la sensibilidad. Los niños son particularmente sensibles a ciertos estímulos y a ciertas experiencias justo cuando están en estos procesos. Por eso le llamamos las famosas ventanas de oportunidad, porque son estos tiempos en los cuales los niños están en esta capacidad de mayor absorción de información de su entorno, de manera consciente o inconsciente, porque recordemos que cuando nosotros ya toquemos la parte de la mente absorbente, vamos a comprender un poquito estos planos del desarrollo de manera más global, ¿sí? Por el momento tengo que yo comentarles que estos periodos sensitivos básicamente se resumen a hacer estas ventanas de oportunidad en los cuales el niño va a estar más propenso a este proceso de absorción de información del entorno que le rodea. Este periodo, chicos, es muy crucial porque les va a ayudar a desarrollar habilidades básicas como el lenguaje, la coordinación motora, la interacción social. Entonces, básicamente nosotros vamos a saber que dentro de estos periodos sensitivos hay características tal como les había mencionado. Uno, que es la sensibilidad, ¿no? Este proceso en el cual el niño pues se siente particularmente sensible a estos estímulos. También hay un proceso de receptividad. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de un proceso de ser receptivos? Es que los niños están más receptivos a aprender. Están más receptivos a absorber información exactamente durante estos periodos. Justo en estas probabilidades, en estos tiempos en donde tienen más probabilidades de aprender más. Y también, evidentemente, tenemos que informar que es muy importante saber a qué nos referimos y en qué momento se da, porque estos periodos sensibles son muy cruciales para el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Es por ello que aquí vamos a influir mucho en ese futuro, en ese futuro tan importante para el niño, cuando el niño ya comience a desarrollar activamente, ¿no?, sus procesos, por ejemplo, de habilidades y destrezas, ¿ya? Entonces, básicamente, chicos, nosotros tenemos que considerar que estos periodos sensitivos están en función, ¿sí?, a las ventanas de oportunidad, a estos procesos de la mente absorbente, este proceso de absorción en el cual el niño pues va a comenzar a aprender de todos los estímulos que tiene en su entorno. Ahora, yo les hago una preguntita. ¿Será que si yo tengo a mi niño en un entorno negativo, podrá aprender algo negativo también? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? Pues efectivamente sí. Recordemos que el entorno también se refiere no solamente al ambiente en el que está el niño, sino que se refiere a las personas que están alrededor. Entonces, los niños de por sí también generan un aprendizaje muy originado, muy ligado a la imitación. Es por ello que nosotros hablamos que en estos periodos sensitivos, en donde los niños están más receptivos, más sensibles a estos procesos de aprendizaje, tienen que estar debidamente observados y guiados de manera oportuna para que puedan generar aprendizajes que definitivamente sean importantes para el desarrollo del niño, ¿sí? Ahora,
Luego de esto, chicos, yo tengo que definitivamente hablar con ustedes y darles algunos ejemplos que van a ser importantes para que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando nosotros hablamos de estos periodos sensitivos, vamos a hablar de algunos periodos sensibles, ¿no? Y yo les voy a dar algunos datitos importantes. Por ejemplo, si hablamos de un periodo sensible del lenguaje, ¿cuál será el periodo sensible del lenguaje? ¿Cuál será esta edad en la cual pues el niño está mucho más propenso a generar este proceso comunicativo, sea verbal o no verbal? Pues básicamente los niños chicos en estos periodos sensitivos están particularmente sensibles al lenguaje dentro de los 0 y los 6 años. En este proceso el niño aprende a hablar, aprende a comunicarse, aprende evidentemente de manera más efectiva durante este periodo, porque en este periodo está en esta ventana de oportunidad, en este proceso de oportunidad para poder lograr un objetivo. También hablamos de estos periodos sensibles que son para la coordinación motora. Sabemos muy bien que cuando el niño ya empieza la marcha, empieza a andar, de los 1 a los 4 años está en este proceso de ventana de oportunidad, en estos periodos sensitivos. Los niños están particularmente interesados en desarrollar sus habilidades motoras, ellos pueden aprender a correr, a saltar, a caminar y evidentemente aprenden a realizar una sinfín de actividades físicas, una sinfín de actividades que son importantes para su propio desarrollo, para su propia evolución. Luego de esto hablamos, chicos, de un periodo también importante que tenemos que tomar en cuenta, que parte de los 2 a los 6 años, y hablamos de este periodo de socialización. Los niños están particularmente interesados en poder interactuar con otros niños, con otros adultos, y pueden aprender a desarrollar estas habilidades sociales, estas habilidades emocionales, ¿no? Durante este periodo. Inclusive nosotros tenemos que decir que hay un proceso muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Que es evidentemente, pues, que estas ventanas de oportunidad son importantes, ya que evidentemente hay un desarrollo óptimo del niño. Los periodos sensibles son cruciales para el desarrollo de los niños, ¿sí? Es muy importante. Así que hay que tomar en cuenta, chicos. Ahora les hago una preguntita y quisiera saber si me pueden responder en el chat. ¿Te parece interesante esta primera parte de los periodos sensitivos, de las ventanas de oportunidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es importante? Claro que sí. Es interesante, es importante. Uno, como ya les dije. Muy bien, Melissa. Uno, porque ya les dije, hay un desarrollo óptimo. Los periodos sensibles son cruciales para este desarrollo óptimo de los niños, porque va a influir mucho en su desarrollo y en el proceso de sus habilidades, ¿no? También hablamos, por ejemplo, del el aprendizaje afectivo, ¿no? Porque los periodos sensibles pueden influir en la efectividad del aprendizaje, ya que los niños están más receptivos a aprender y absorber información durante estos periodos. Y por último, pues hablamos de que es importante porque estos periodos sensitivos te permite a ti trabajar activamente para que el niño desarrolle apropiadamente, evidentemente considerando estos periodos sensibles, considerando las etapas del desarrollo infantil, pero no podemos dejar de lado algo importante. ¿Y saben cuál es lo que no podemos dejar de lado? Es que evidentemente, sí, eh, en este proceso de desarrollo, el niño tiene que desarrollar también a su propio ritmo. Nosotros no podemos exigir, no podemos direccionar. Tenemos que dejar que el niño también pueda desarrollar apropiadamente. Recordemos que cada niño es un mundo diferente. Cada niño tiende a desarrollar, tiende a desarrollar propiamente. Entonces, básicamente, tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje y el ritmo del desarrollo de cada uno de los niños. Obviamente que en este proceso yo voy a tener la cautela, no voy a tener la consideración y obviamente la preparación para poder estar siempre de manera observatoria, siempre observando,
¿Para qué? Para que yo pueda tener esta capacidad de detectar si es que en todo caso hay algún signo de alerta para que podamos tomar algún tipo de acción inmediata, ¿ya? Entonces, considerando y siguiendo con este punto importante. En pocas palabras, los periodos sensitivos son muy importantes porque nos ayudan a entender, ¿no? Este proceso de desarrollo de los niños, este proceso evolutivo, a comprender un poquito más su comportamiento, comprender un poquito más este punto de vista que definitivamente nos abre una expectativa diferente sobre nuestros niños. Recordemos que nuestros niños siempre va a ser un enigma para todos nosotros. ¿Y por qué va a ser un enigma? Porque va a ser siempre algo muy misterioso, algo muy diferente, porque a lo largo de los años, a lo largo de la vida, a pesar que nosotros hemos sido niños, hay muchas cosas que no nos acordamos. Sin embargo, cuando somos niños, tenemos esta capacidad razonadora, esta capacidad de absorción de información tan diferente, tan distinta, que definitivamente a veces nosotros mismos nos asombramos de repente de las actividades o de las acciones que nosotros hemos realizado cuando hemos sido pequeños. Entonces, los niños son un mundo que todavía no terminamos de conocer. Son un mundo que todavía nos falta todavía y aprender un poquito más, conocerlo, saber un poco más. Y que obviamente nosotros vamos a ir conociendo a lo largo de los años. Sabemos que con el tiempo, la crianza y todos los aspectos que corresponden al entorno van a ir cambiando, ¿verdad? Los niños de ahora ya nacen, por ejemplo, en una ideología más tecnológica. Los niños de antes era un poco más difícil, era un poco más diferente, ¿no? La situación, no había tanta tecnología. Entonces, básicamente, desde ya nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que hay un proceso de cambio. Y este proceso de cambio del entorno, de los escenarios, obviamente va a afectar en el proceso de desarrollo de cada uno de los niños. Así que vamos a continuar, chicos, para poder seguir hablando de estos temas tan importantes y tan interesantes. Ahora sí, y hablamos de este proceso también orientado a los periodos sensitivos. Y vamos a hablar de este proceso del orden, del movimiento, de este desarrollo motor, de este desarrollo de la organización. Este periodo sensible del orden, normalmente, chicos, se va a desarrollar de los 2 a los 6 años. Los niños van a buscar estructuras, van a buscar rutinas para sentirse seguros y confiados. Y evidentemente en este proceso el niño va a empezar, por ejemplo, a tener esta capacidad de tener los zapatos ordenados o los juguetes en un lugar. Y es ahí donde nosotros vamos a incitar a que el niño básicamente de manera natural pueda gestionar su propio orden, pueda gestionar su propia organización. Es por ello que nosotros hablamos de que cuando el método Montessori establece hablar de ventanas de oportunidad, de estos periodos sensitivos, van a hablar de estos momentos oportunos para que el niño pueda ser guiado adecuadamente y para que pueda ser observado y para que pueda definitivamente plasmarse, ¿no? A lo que corresponde a las buenas actitudes, al buen desarrollo que el niño va a tener o va a desarrollar. También hablamos de algo importante, del movimiento. El movimiento es vital para el desarrollo de la coordinación, el equilibrio y la percepción espacial. Es por ello que nosotros hablamos, y justo les había comentado, ¿sí? Como ejemplo, como ejemplo, de estos periodos sensibles para la coordinación motora, que normalmente, base, se da de los 1 a los 4 años. Pero también hay un proceso, ¿no? En el cual el niño, pues, antes de, se prepara para este proceso de movimiento. Entonces, en esta preparación para entrar a este proceso de movimiento, el niño primero busca ¿qué cosa, chicos? Gatear, pararse, interactuar con el entorno, jalar cosas, tener cosas en la mano, experimentar mediante sus sentidos. Y evidentemente es aquí donde ya empieza a cumplirse este periodo sensitivo, por ejemplo, del movimiento, del desarrollo corporal desde los 1 a los 4 años, en donde el niño está en una capacidad, pero como dicen, a full, que quiere saltar, quiere correr,
quiere estar aquí y como todo niño pues va a necesitar que esta habilidad motora sea desarrollada y se desarrolle oportunamente, ¿sí? Ahora sí, continuando con este aspecto, porque evidentemente tenemos que comprender un poquito también estos aspectos para poder hablar y tener en cuenta cuando hablamos nosotros, ¿no? De estos periodos sensitivos, pues vamos a tener que comprender algo también muy, muy importante, ¿sí? Y por ello que quisiera mencionarles para que no quede ningún tipo de información fuera de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, de estos planos del desarrollo, tenemos que comentar un poquito de los 4 planos, estos 4 planos importantes que existen, que los voy a hablar de manera general. El primer plano que rige de los 0 a los 6 años, el segundo plano que rige de los 6 a los 12, el tercer plano que rige desde los 12 a los 18 y el cuarto plano que rige desde los 18 a los 24. ¿Por qué hablamos de estos 4 planes de desarrollo y por qué se habla también de una edad adolescente y una edad adulta? Recordemos que María Montessori enfatizó realizar un estudio no solamente en el desarrollo del niño, sino que también en el desarrollo del ser humano. Entonces, es por ello que vamos a encontrar mucha información importante para que definitivamente nosotros podamos comprender por qué ella, ¿no?, llegó a tener estas expectativas relacionadas al estudio oportuno del desarrollo del niño y evidentemente del desarrollo del adulto, ¿sí? Entonces, una vez conocido, chicos, este aspecto, esta parte funcional, nosotros vamos a ver un pequeño, voy a ver si les muestro ahorita o quizás de repente más adelantito, un pequeño videíto, pero todavía no. Creo que lo vamos a dejar para después. Y vamos a pasar al siguiente PPT para poder hablar un poquito más de lo que nosotros estamos mencionando en esta oportunidad. Ahora sí, hablamos, chicos, de un proceso de autonomía, de un proceso de independencia. Chicos, ¿será que definitivamente es importante considerar el proceso de la independencia en el método Montessori? ¿Es importante, chicos? ¿O no es importante? A ver, chicos, ¿quién de ustedes ya ha dado su examen o de repente están por dar su examen? Bueno, yo les sugiero que puedan darlo, ¿no? Que puedan ingresar a su plataforma para que vayan dando su examen. De igual manera, nosotros tenemos que continuar y vamos a ir explicando cada punto y yo sé que esta clase les va a ayudar muchísimo también a desarrollar, ¿sí? Muy bien, Melissa. Hay un proceso importante en la independencia. Los niños, al ser independientes, se sienten más seguros, se sienten más independientes. Pero ¿será que el método Montessori cultiva la independencia? ¿Solamente ello? ¿O será que también vamos a cultivar la autonomía, la autoconfianza, la seguridad y todo lo que corresponde, no solamente el desarrollo integral físico, social, sino también emocional, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta algo importante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de autonomía, hablamos de un proceso de independencia, hablamos de autonomía que el niño debe de tener. Y primero que todo tenemos que comprender que fomentar la independencia en los niños significa permitirles tomar decisiones, realizar tareas por sí mismos, adaptando el entorno para que sea accesible y adecuado a su edad y a sus propias habilidades a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente sí, independencia te da seguridad, pero no en todos los casos. Lo que nosotros queremos llegar a concluir con este método y obviamente incentivar en cada uno de nuestros niños es este proceso de autonomía, que sí es muy importante. La autonomía es este compuesto general en el cual pues el niño se siente en la capacidad de tomar decisiones por sí mismo porque está seguro de lo que quiere hacer, porque está definitivamente confiado en lo que va a hacer. Siente esta confianza de su propia capacidad. Es por ello que hablamos que este método Montessori va a enfatizar este proceso de adaptación,
que el niño necesita con el entorno para que pueda desarrollarse apropiadamente y desarrolle sus propias capacidades, su propia valía. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta aquí algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de estas etapas del desarrollo y estos planos del desarrollo infantil, voy a tomar en cuenta que hay algunas actividades que, por ejemplo, mi niño tiene que desarrollar, ¿verdad? Y que evidentemente son actividades, pues, que en su mayoría, pues, son actividades que nosotros podemos ayudarlo con algunas pequeñas ayudas, ¿ya? Así que voy a compartir con ustedes, chicos, una pequeña imagen para que ustedes puedan definitivamente tomar atención, ¿sí? En este aspecto, ¿sí? Luego voy a ver si les puedo hacer llegar. Un minutito, chicos, para poder compartir con ustedes esta imagen. Ahora sí, creo que ya lo puedo compartir. A ver, nosotros cuando compartimos o mencionamos algunas tablitas, por ejemplo, que nos permita a nosotros hablar del desarrollo del niño, de este desarrollo de su primera infancia, de qué actividades puede hacer o qué actividades no, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. A ver, hay niños que definitivamente con la guía oportuna van a poder desarrollar algunas actividades, van a poder hacer algunas actividades, como si fuera jugando, chicos, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que tenemos que ayudar a este niño a que gestione su propia independencia, su propia autonomía, su propia autoconfianza, su propio desarrollo. Entonces, en este proceso nosotros vamos a hacer algo muy importante, ¿sí? Primero que todo, si nosotros vemos esta tablita respecto a las tareas que los niños deben realizar para su vida práctica, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta algo importante. Ustedes verán que acá hay un límite de edad, ¿verdad? 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, y por último, 12 y más. Si nosotros tenemos en casa un niño de 2 hasta los 3 años, 11 meses, ¿ya? Miren, chicos, de 2 hasta los 3 años, 11 meses, ¿ya? El niño tiene que aprender, obviamente de manera guiada, a realizar estas actividades con la ayuda de nosotros, con la ayuda de los guías. Vamos a empezar a guardar los juguetes, vamos a empezar a poner la ropa sucia para lavar, a enseñarle, por ejemplo, en este caso que de repente nosotros seamos papitos y queremos incentivar la responsabilidad de nuestros niños, ¿no? A tirar las cosas en la basura, a doblar ciertos trapitos, doblar la ropa, ayudar a poner la mesa, a buscar sus pañales, a limpiar el polvo de los muebles. Cuando nosotros les damos algunas pequeñas indicaciones, aunque parezcan sencillas, para ellos es una ventana de oportunidad. Para ellos estamos haciéndole trabajar esta mente absorbente, estamos haciéndole trabajar su mente de manera que el niño está empezando a poder saber que hay cosas que él puede hacer por sí mismo, hay cosas que él puede desarrollar. Por ejemplo, si tenemos niños de 4 años hasta los 5 años, 11 meses, los niños pueden realizar esta actividad de manera progresiva. ¿Qué actividades vamos a realizar con ellos? Vamos a ayudarles a que ellos puedan aprender a alimentar las mascotas, a limpiar algunos derrames que de repente hacen, a tender la cama, a regar plantas, si es que en todo caso los hubiera, a limpiar y ordenar cubiertos, a preparar algunas cosas sencillas, a recoger la mesa, de repente en caso, ¿no? Que tuvieran alguna aspiradora siempre con supervisión, limpiar y guardar de repente los platos, pero estas actividades de manera sencilla. Esto vamos a hacerlo de manera progresiva, tal como vemos aquí. Empezamos de los 2 años y luego, posteriormente, le vamos a dar esta capacidad de responsabilidad. Es por ello que en María Montessori, con este método, nosotros hemos llegado al punto de comprender, por ejemplo,
que hay un proceso de responsabilidad en las acciones que hacen. Y la responsabilidad conlleva un compromiso, y este compromiso hace que el niño poco a poco sea autosuficiente, sea más autónomo. Ahora, si vemos esta tablita nuevamente, tenemos, por ejemplo, algunas actividades que los niños pueden hacer desde los 6 años hasta los 7 años, 11 meses. Recuerden, chicos, 7 años, 11 meses. Y en este proceso, ¿qué es lo que realiza el niño? Pues vamos a ayudarle ya a que el niño tenga una responsabilidad un poquito mayor, ¿verdad? Vamos a que ellos recojan la basura, doblen la ropa, limpien ya de una manera más directa y sucesivamente, si ustedes verán acá, hay algunas actividades que son un poquito más de responsabilidad. Vamos subiendo de nivel. También podemos mencionar que luego de pasado esta primera fase, viene una segunda fase para la tabla de responsabilidades en el desarrollo del niño. Y sabemos muy bien, por ejemplo, que hasta los 6 años aproximadamente hay un proceso, por ejemplo, de mente absorbente. Pero a partir de los 7, 8 años hay un proceso de mente razonadora. Y como hay un proceso de mente razonadora según los planos del desarrollo, nosotros vamos a incentivar a que el niño ya tenga otro tipo de responsabilidades. Por eso, desde los 8 años hasta los 9 años, 11 meses, el niño va a tener este tipo de actividades. Va a cargar ciertos insumos, va a poner su ropa en la lavadora, doblar, limpiar ropa, ya definitivamente tiene otra carga de responsabilidad, en donde nosotros vamos a darle esta confianza requerida para que el niño, evidentemente, en esta confianza que se le da, el niño pueda tener esta capacidad de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo confío en el niño, dándole la posibilidad de realizar una actividad, el niño lo va a hacer. No lo va a hacer a la perfección, obviamente, pero posteriormente, mediante la experiencia, va a lograr su aprendizaje. Y es que nosotros tenemos que darle la oportunidad, porque si no le damos la oportunidad, chicos, ¿será que el niño va a poder aprender? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Entonces, posteriormente a ello, yo tengo que tomar en cuenta algo importante, que voy a agarrar y voy a darle la oportunidad al niño de realizar actividades de manera consecutiva. O sea, no quiere decir que yo de repente ya aquí le di actividades y por ahí pasaron los años y ya no, pues ya no le doy nada y de frente le quiero dar actividades que corresponden a esta edad. ¿Será que el niño va a poder tener algo de manera consecutiva aquí? No, ¿verdad? No va a existir. Vamos a tener inconvenientes porque si no le enseñé a hacer esto y no le enseñé a hacer aquello, pues evidentemente, más que tenga 8 años, no va a poder realizar estas actividades de manera natural. Ahora, hablamos, por ejemplo, de los 10 y 11 años. Esta fase que también engloba bastante eh, la mente razonadora. Aquí los niños ya tienen una capacidad de desarrollo un poco más grandes, una mente más razonadora y evidentemente pues aquí el niño tiene que desarrollar algunas otras actividades que nosotros vamos a incentivar con cada una de las actividades que podemos nosotros plasmar en nuestro ambiente preparado. Obviamente estas actividades corresponden a vida práctica y aquí es donde nosotros vamos a tomar en cuenta este proceso de desarrollo del niño. Y ya cuando tienen de 12 años a más, pues evidentemente las responsabilidades de estas actividades cambian, ¿sí? Van a cambiar y aquí pues es totalmente diferente. ¿Ya, chicos? Entonces, una vez compartido esto, vamos a volver de nuevo a nuestro PPT y por ello que nosotros vamos a hablar un poquito ahora de lo que estábamos mencionando. Hablamos, por ejemplo, hemos hablado un poquito de la autonomía. Sabemos que este proceso tan importante, el cual el niño pues necesita para que pueda aprender a tomar decisiones, para que pueda realizar actividades por sí mismos. También hablamos de un proceso de autoconfianza.
El niño se siente seguro, se siente capaz cuando se le permite explorar, experimentar, resolver problemas por sí mismos. Esto genera la autoconfianza y un deseo de aprender. Por eso es que nosotros hablamos de autoconfianza. Hablamos de este proceso tan importante que el niño, pues, definitivamente va a desarrollar. ¿Producto de qué, chicos? De las responsabilidades que nosotros les asignemos. Un niño cuando tiene actividades de responsabilidad, así sean básicas, es un niño que se vuelve muy autosuficiente, muy capaz y genera esta autoconfianza en sí mismos. Después hablamos de una motivación intrínseca. ¿Por qué hablamos de esta motivación, chicos? Porque definitivamente cuando los niños se sienten responsables de su aprendizaje, son más propensos a estar motivados y a disfrutar del proceso de su aprendizaje. La independencia, chicos, promueve una conexión interna con el aprendizaje. ¿Sabían ello? ¿Sabían que mientras más independiente eres, tienes una mayor capacidad para desarrollar tu propio aprendizaje? Es por ello que la independencia viene a ser algo muy importante a tomar en cuenta. La autonomía llega a ser algo funcional en la vida de las personas. Es por ello de que cuando uno habla de independencia o de autonomía, no solamente habla de asumir acciones, sino de también asumir ciertas responsabilidades que evidentemente conllevan también a un proceso emocional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, de independencia, también vamos a hablar de este desarrollo integral del ser humano, que enfatiza o que engloba este desarrollo social, desarrollo emocional, cognitivo, este desarrollo físico, motor, ¿sí? Entonces, visto esto, chicos, ahora sí, quisiera compartir con ustedes un pequeño videíto sobre esta mente absorbente, ¿ya? Es de unos escasos minutos, está un poquito cortado porque la primera parte que vamos a ver es esta, ¿ya? Es solamente algo de menos de 4 minutos. A ver, por favor, chicos, para que podamos tomar en cuenta este videito, ¿ya? Lo primero de todo, ¿qué es esto de los periodos sensitivos? Los periodos sensitivos los tenemos todas las personas. Y María Montessori descubrió esto gracias a la observación. María Montessori utilizaba muchísimo la observación científica cuando se encontraba con los niños. Los observaba y llegó a la conclusión de que en determinadas franjas de edad, en todos los niños ocurrían una serie de cosas iguales para todos. Desarrolló esta teoría, la analizó, la desarrolló, la teorizó y estos son los periodos sensitivos. Y en el vídeo de hoy, como ya os he dicho, vamos a hablar de la mente absorbente. ¿Qué edades abarca la mente absorbente? La mente absorbente es el primero de todos los periodos sensitivos y abarca desde el nacimiento hasta los 6 años. ¿Qué características físicas vamos a encontrar en los niños de este periodo sensitivo? La primera o la principal característica física que vamos a encontrar en los niños en este periodo es que su cuerpo cambia muchísimo, su cuerpo está en continuo cambio, porque ponte a pensar en un bebé cuando nace y en un niño a los 6 años. Son cuerpos que han cambiado muchísimo, no parecen la misma persona. ¿Qué características psicológicas tienen los niños en este periodo? La característica psicológica principal es que su mente es una esponja. Los niños de estas edades, todo lo que les expones, todo lo aprenden. No lo comprenden o no lo comprenden en profundidad, pudiéndolo razonar y pudiendo argumentar sobre ello, pero todo lo que se refiere a nombres, tipologías, conteo, cualquier conocimiento que le expongamos, lo van a aprender, porque es el momento de aprender todo cuanto puedan y luego en el futuro ya tendrán tiempo de profundizar en este aprendizaje y de teorizarlo. Ahora es el momento de absorberlo todo. ¿Qué necesidades educativas tienen los niños en esta etapa? Una de las necesidades educativas que tienen los niños en esta etapa es conocer el entorno que les rodea, su entorno cercano en el que se desenvuelven día a día, para mejorar este desenvolvimiento y poder hacerlo por sí mismos.
Los aprendizajes han de ser concretos, palpables, nada de abstracto. Para el aprendizaje en este momento, el menos es más. Menos palabras siempre va a ser más efectivo para el desarrollo del aprendizaje del niño. Y para terminar, podemos decir que la frase resumen de este periodo sensible es el ayúdame a hacerlo por mí mismo. ¿Por qué? Porque el mayor deseo de todos los niños es librarse del adulto, poder desarrollarse por sí mismo en cuestiones de lengua, mate, vida práctica, en absolutamente todo. Los niños quieren hacerlo ellos y para poder hacerlo ellos necesitan que nosotros les guiemos, necesitan que nosotros les enseñemos a desarrollarse y a desenvolverse por sí mismos sin nuestra ayuda. ¿Y tú? ¿Ves identificado a algún niño que tú conoces de estas edades, de los 0 a los 6 años, con estas características que acabamos de mencionar? Si te ha gustado, dale a like, compártelo. Ahora sí, chicos, hemos visto este pequeño videíto y este pequeño videíto nos ha hablado un poquito de este proceso de la mente absorbente, ¿ya? Entonces, para esto, nosotros vamos a primero hablar un poquito de estas necesidades en cada etapa, según el método Montessori, ¿sí? Ahora, existe un primer plano. El primer plano, chicos, ¿no?, es el que tenemos aquí. Todo este de aquí, chicos, de 0 a 6 años. Está dividido en dos. ¿Y por qué está dividido en dos? Ustedes me dirán, Miss, ¿pero por qué está dividido en dos? Pues básicamente está dividido en dos porque en este primer plano hay ciertas necesidades que se dan, ¿sí? Necesidades de exploración. En esta etapa los niños están en este proceso de poder explorar, de poder aprender, de desarrollar sus habilidades cognitivas, sus habilidades motoras, su proceso de interacción mediante un aprendizaje sensorial, ¿sí? Ahora, en este proceso, ¿sí?, de aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesidades hay aquí? Pues hay un desarrollo definitivamente social. Hay una necesidad de libertad, hay una necesidad de orden, hay una necesidad de interacción con materiales. Aquí definitivamente es donde el niño ya desarrolla su propia independencia, el niño desarrolla su lenguaje de manera más clara, hay un proceso de creatividad, hay un desarrollo de habilidades prácticas. Es por ello que acá hay un desarrollo de necesidad que el niño tiene para poder definitivamente involucrarse con su entorno. Cuando hablamos de necesidad de libertad, es que los niños están en esta ventana de oportunidad que necesitan esta libertad para moverse, para elegir sus actividades, para desarrollar su autonomía, su independencia. Cuando hablamos de una necesidad de orden, por ejemplo, hablamos de este proceso en el cual los niños pues necesitan este entorno ordenado, estructurado, para que se sientan seguros y para que puedan aprender definitivamente a organizarse. Y cuando hablamos de esta necesidad de interacción con materiales, hablamos de este propósito que cumple estos materiales concretos y tangibles para que puedan aprender a desarrollar sus habilidades motoras, sus habilidades cognitivas. Entonces, este proceso de acá, chicos, corresponde al primer plano. Y el primer plano vendría a ser lo que hemos visto justamente en este video que vimos hace un minutito sobre la mente absorbente. ¿Y por qué se divide en dos? Pues eso es algo que te voy a explicar en el siguiente apartado. Pero mientras tanto, vamos continuando primero con las necesidades. Luego tenemos las siguientes necesidades de estas etapas. Cuando el niño ya está entrando a la primaria, hablamos de esta etapa de los 6 a los 12 años. Aquí definitivamente hay un desarrollo académico, hay un razonamiento lógico, hay un pensamiento crítico, hay habilidades sociales, hay una gestión emocional. Pero, ¿será que solamente es eso, chicos? Cuando hablamos nosotros de necesidades en cada etapa, tengo que hablar evidentemente de estas necesidades que se dan en este proceso de la mente razonadora. ¿Por qué hablamos de la mente razonadora?
Y vamos a hablar un poquito antes de poder entrar ya a lo que corresponde a los planos del desarrollo, porque sí o sí tenemos que tocar para poder comprender un poquito. Cuando hablamos de esta mente razonadora, pues hablamos de que el niño genera una necesidad de investigación. Los niños en esta etapa necesitan explorar temas de interés para que puedan desarrollar sus habilidades cognitivas y sus habilidades de investigación. También desarrollan, chicos, una necesidad de trabajo en grupo. Necesitan un trabajo en grupo, necesitan un trabajo de socialización. Por eso hablamos aquí de habilidades sociales. Y en este proceso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en este proceso, chicos? Los niños pues están en esta etapa de poder desarrollar esta interacción con sus amigos, con sus compañeros, con sus pares, su proceso de colaboración, de interacción oportuna con su entorno. Es por ello que es muy necesario conocer en qué momento empieza este proceso de las mentes absorbentes, razonadora, humanista. Es por ello que aquí nosotros hablamos de un proceso de mente absorbente, pero está dividido en dos, porque estamos hablando de la primera infancia. Aquí ya estamos hablando de un proceso de la mente razonadora, en donde ya evidentemente pues el niño tiene necesidades, como cuáles, las de investigación, trabajo en equipo, las necesidades de independencia. Aquí el niño necesita ser independiente, necesita sentir que lo puede hacer solo. Los niños necesitan su autonomía para aprender a tomar sus propias decisiones, para que puedan resolver sus problemas por sí mismos. ¿O será que yo todavía voy a estar eh, indicando a mi niño qué puede o qué no puede responder de repente a sus amiguitos, sabiendo de que yo ya no estoy con él a mi lado, porque yo ya no estoy en la escuela con él, ¿verdad? Entonces el niño va a ir madurando. Los niños van madurando en el proceso y evidentemente hay que tomar en cuenta que tiene que tener esta capacidad de desarrollo que va a ir haciéndolo de manera progresiva. También hablamos, chicos, que en este proceso hay un desarrollo académico, hay un razonamiento lógico, hay un desarrollo del pensamiento crítico. Comienza a pensar, a discernir entre lo correcto, lo incorrecto. Acá hay una gestión emocional, comienza ya a querer canalizar sus emociones, a tener una perspectiva diferente de sí mismo y de todo lo que le rodea. Es por ello que hablamos de una necesidad de retroalimentación. Los niños están en esta fase de retroalimentación constructiva para que puedan evaluar su propio progreso, para que mejoren sus habilidades, no solamente sociales, sino también académicas. Es por ello que nosotros hablamos que estas fases, incluyendo desde la primera y estas necesidades que tiene el niño en esta primera fase, es la base para que luego se desarrollen las demás mentes del plano del desarrollo. Luego de esto tenemos el tercer plano, que corresponde pues a la adolescencia, y es aquí donde ya hay un proceso más independiente. Hay un proceso en donde ya el niño busca pues la necesidad de identidad, comienza a explorar sus propios intereses, ¿no? Los adolescentes pues están en esta etapa donde necesitan explorar sus pasiones, a desarrollar su identidad, su sentido de propósito, su desarrollo de valores, la preparación para la adultez. Hay una necesidad de desarrollo de habilidades en torno, por ejemplo, a habilidades prácticas, donde se va a preparar ya para la vida adulta. También hay una necesidad de independencia. No están en esta etapa ya que necesitan su independencia, su autonomía para aprender a tomar decisiones, a resolver sus problemas por sí mismos. Y definitivamente tienen algo muy necesario aquí y que no podemos dejar pasar y que tenemos que considerarlo. Tienen una necesidad de apoyo emocional. Y sí, tienen una necesidad de apoyo emocional porque los adolescentes están en esta etapa en la cual necesitan validación para que puedan desarrollar su autoestima, su confianza en sí mismos.
Este proceso definitivamente para ellos, este cambio de dejar de ser adolescentes para pasar a ser adultos, es algo que definitivamente les choca a muchos niños en esta fase, en muchos adolescentes en esta fase. Es por ello que hablamos de esta necesidad de apoyo emocional que normalmente requiere el adolescente en esta fase de mente humanista. Así que para poder comprender un poquito más y de repente ustedes puedan enfatizar este aspecto, sabemos que hay necesidades en cada una de las etapas y hemos visto la primera, que es correspondiente a la mente absorbente, mente razonadora y mente humanista, ¿sí? Entonces aquí yo ya estoy considerando algo muy interesante, que definitivamente en este proceso de desarrollo del niño, ¿sí? Van a haber cambios, ¿verdad? Estos cambios que parten no solamente del aspecto externo, sino también del aspecto interno, y no solamente de lo emocional, sino de lo mental. Así que evidentemente cuando nosotros hablamos de estas necesidades en cada etapa, pues vamos a tener que ir adaptando este enfoque del método Montessori según los planos del desarrollo para conocer sus necesidades y atender estas necesidades que ellos tienen, que vamos a ir atendiendo según las circunstancias y evidentemente adaptándolo también según el proceso evolutivo de cada uno de los niños, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta este aspecto que es importante, que es muy bonito conocerlo, pues vamos a continuar y vamos a ir con el siguiente pase. Y ahora sí vamos a hablar de los planos del desarrollo. Y es aquí donde nosotros vamos a hablar un poquito más extenso, quizás vamos a conocer un poquito más, pero antes de entrar aquí, quisiera que por favor, y vamos a ver un pequeño videito también sumamente corto sobre la mente razonadora, porque hemos visto lo que correspondía a la mente absorbente. Pero ahora vamos a ver de la mente razonadora, ¿sí? Y esto nos va a permitir a nosotros comprender esta fase, que es una de las fases también más importantes que tenemos, ¿sí? A ver un ratito, chicos. Visto ese vídeo, te recomiendo que pinches por aquí, que te dejaré el acceso directo al vídeo. Así primero ves ese vídeo y luego ya después te ves este para que sigas un poco la secuencia de edades. En el vídeo de hoy, como has podido ver, vamos a hablar de la mente razonadora. La mente razonadora es una edad que abarca desde los 6 hasta los 12 años y se caracteriza por querer independizarse el niño intelectualmente del adulto. Así como en la mente absorbente el niño buscaba independencia física, quería librarse del adulto a nivel físico, recorriendo el espacio, conociéndolo, quedándose con todo lo que le rodea. En este caso quiere una independencia intelectual. Esta independencia intelectual lo que hace es querer saber mucho de todo y ya no preguntar ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que también, pero esos ¿y por qué? Se los responde él mismo. ¿Cómo? Pues viendo un documental en la televisión, buscando información en el móvil, leyendo un libro con información al respecto, indagando, indagando, indagando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta llegar a la más mínima información de la cual ya no se puede extraer una información menor al respecto de ese tema. La frase que caracteriza a este periodo sensitivo es ayúdame a pensar solo, debido a este querer independizarse del adulto de forma intelectual. A nivel educativo ya se requiere más exigencia, tanto a nivel de concentración en el aula, a nivel de estudio, a nivel memorístico, a tener en cuenta unas normas tanto ortográficas como de estar, como de hacer las cosas,
ya todo es más estructurado. ¿Por qué? Porque su mente también está más estructurada y necesita esa estructura para poder organizar esa independencia intelectual y poder seguir desarrollándola. Continuamos con el ayúdale a hacerlo por sí mismo. Al principio el niño requerirá una mayor ayuda a la hora de buscar información, de obtenerla, de procesarla, necesitará ayuda del adulto, pero poco a poco se irá desligando de él. Por otro lado, el adulto también va a tener que seguir con la mente y presente en que el niño va a aprender todo aquello que a él le interese, que todo aquello que a él le mueva. No vamos a olvidarnos de esos aspectos que teníamos en cuenta en la mente razonadora, de seguir su instinto, de seguir todo aquello que al niño le interesa en el momento para que el aprendizaje se produzca de una mejor manera. En esta etapa seguimos así, porque esa es la base de la filosofía Montessori, el observar al niño, ver qué le mueve en ese momento y ayudarle con nuestra guía a desarrollarse al máximo en base a eso que a él le interesa. Y el vídeo termina aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si tienes algún comentario que hacer, déjalo en los comentarios y yo te responderé. Y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori. Muy bien, chicos. Hemos visto este videíto y hemos hablado un poquito de la mente razonadora, pero ahora lo hemos visto en un pequeño video. Así que básicamente es por ello que yo necesitaba que ustedes vean un poquito de la mente absorbente y la mente razonadora, ¿sí? Tal como les he venido explicando. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que comprender que en esta fase de los planos del desarrollo de la mente absorbente va a haber una división. Aquí hay una división. ¿Y por qué hablamos de una división? Este primer plano, chicos, se va a dividir en dos, ¿ya? Primero, de 0 a 3 años, que corresponde a una mente inconsciente. No quiere decir que el niño, por ejemplo, absorbe información sin saber qué es. Simplemente lo absorbe, pero básicamente cuando va creciendo y pasa al proceso de la mente consciente, desde los 3 a los 6 años, es aquí donde relaciona todo lo que anteriormente conocía ya de una manera más consciente. Es por ello que el primer plano del desarrollo nos habla de una mente absorbente, considerando que el niño en este proceso de la primera infancia pasa por una fase de mente inconsciente y mente consciente, ¿sí? Aquí el niño básicamente necesita generar independencia, una independencia propia de querer él independizarse de forma que él pueda realizar sus actividades por sí misma o por sí mismo. Y hablamos de una palabrita muy importante, el ayúdame a hacerlo yo solo. El niño acá necesita una guía, una orientación, una interacción para que él pueda realizar solo sus actividades. Por ejemplo, les comento un caso así muy particular. Tenía un niño de 4 años, ¿ya? Una niña, perdón. ¿Y qué pasa? La niña era la única en casita, era una niña muy amada por papito, por mamita, ¿no? Tenían mucha atención. Pero ¿qué pasa con la niña? Que la mamita, como muchas madres quizás también a veces sin querer lo hacemos pensando que nuestros bebés van a ser siempre nuestros bebés, ¿sí? Y obviamente siempre lo van a hacer, pero tenemos que nosotros como mamitas a veces pensar que todos los niños van a crecer y que en algún momento nosotros no vamos a estar para ellos. Entonces tenemos que evidentemente prepararlos para ese futuro, ¿verdad? Ahora, en este proceso, tenía una niña de 4 años que no comía solita. 4 años para 5, porque lleva a cumplir 5 años. Ella no comía sola, por ejemplo. Ella no levantaba su cuchara, no comía sola. Entonces, la primera vez, yo la vi sentadita y tenía su loncherita ahí, ¿no? En su mesita. Y yo le digo, mi amor, le digo, vamos a comer los alimentos, ¿sí? Ya nos habíamos lavado las manitos y todo. Y mira su loncherita y me mira. Pero esperaba ella muy ansiosa, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Quieres que te ayude? Y me dice, sí, me dice, ¿no? Entonces le puse sus alimentos para ver
cómo interactuaba ella, ¿no? Con lo que le habían traído y miraba sus alimentos, pero no me decía nada. Entonces, obviamente, yo como maestra, como encargada del área, no la puedo dejar sin que tome su loncherita. Tengo que preguntarle, ¿no? Entonces comencé a hacerle conversación, me senté a su lado, le abrí el tapercito, le dije, come mi amor, anda agarrando con tu manito, le digo, no hay problema. Y me dice, no puedo. ¿Y por qué no puedes? Le digo. Mi mamá dice que no debo ensuciarme las manos cuando como. Ya, pero estamos en el aula, le digo, no te preocupes, ahí nos vamos y nos lavamos la mano. Ya, comenzó a comer uno, dos, tres, y de ahí, desesperada, buscaba cómo limpiarse las manitos. Entonces resulta que en casa, la mamita ya había empezado a trabajar. Y la niña ya se quedaba, parece, con otra persona que la cuidaba, ¿sí? Pero la persona que la cuidaba eh, no la ayudaba a que ella sea más independiente, ¿no? Entonces yo cuando cité a la mamita, le digo, ceñito, mire, está pasando esto, le digo, ¿no? Me dice, ay, no, mi hija no puede comer sola. Yo le he dicho que todo le den en la boca. Entonces yo la miro y le digo, bueno, señora, le digo, tenemos que evidentemente explicarle que la niña tiene que aprender a desarrollarse y es normal que interactúe con sus alimentos, le digo, ¿no? Eso es algo muy bonito, es muy importante. No, 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 porque si ahí se ensucia, me ensucia toda la casa, me ensucia la mesa, me dice, ¿no? Entonces, chicos, como mamita, ¿la señora estará ayudando a su desarrollo? ¿Ustedes qué dicen? ¿La estará ayudando o no la estará ayudando? No, ¿verdad? No hay una ayuda, porque no le estamos ayudando a la niña a que solita pueda ella ser independiente, realizar una actividad que ella puede hacerlo sola. Entonces, evidentemente, no se le está ayudando. Aquí prácticamente no estamos cumpliendo con esta fase del proceso del desarrollo. Entonces, el niño, son cosas básicas que la niña tiene que aprender a desarrollar. Es por eso que de ahí tuve que hablar con la mamita, sensibilizarla, enseñarle, explicarle, ¿no? Lo importante que son estos planos del desarrollo hay que tomar en cuenta para no dejar pasar por alto, ¿sí? Entonces, básicamente, base el ejemplo que les he dado, ya sabemos la importancia también de estar guiando, pero a la vez de estar ayudando. Entonces, ya como la niña, pues, conscientemente ya se quedaba más tiempo en la escuela, ¿no? Ya aprendió solita, ¿no? Entonces, evidentemente, ya hasta la mamita un día me dice, no, Miss, ella ya no quiere que yo le haga nada, me dice, ¿no? Es que es normal, señora, está muy bien. La niña está desarrollando activamente, de manera independiente, autónoma, eso está bien, eso es bueno. Ah, ok, me dice. Entonces, básicamente, chicos, ¿aquí se cumplió o no se cumplió esta mente absorbente? ¿Se cumplió esta fase de ayúdame a hacerlo yo solo? Se cumplió, sí, pero no estaba cumpliéndose por la mamita. Luego de ello ya tuvimos que hablar para que la mamita comprenda que en esta fase es muy importante desarrollar esa autonomía, esa independencia que el niño necesita. Luego, seguimos con esta mente razonadora, algo que nosotros hemos visto en un videíto hace unos minutos y hablamos de esta mente en donde el niño necesita aprender a pensar por sí mismo, a tomar decisiones por sí mismo. En este proceso, tal como nosotros habíamos hablado en donde definitivamente el niño tiene esta capacidad de la necesidad de investigación, del trabajo en equipo, de su propia independencia, pero no solamente queda en ello, ¿verdad? Sino que aquí el niño ya tiene una mente más razonadora, ya comienza a tener su propia perspectiva, su propio pensamiento, su propio desarrollo, ya tiene una independencia mental. Entonces, esta independencia mental es muy importante y funcional para los niños a partir de los 6 años, 11 meses. Y esto parte porque definitivamente es aquí, a partir de los 6 años, 11 meses, que el niño en adelante ya tiene esta capacidad de desarrollo. El niño comienza a querer tomar sus decisiones por sí mismo, ya comienza a pensar en lo que le conviene, en lo que le gusta, no le gusta. Perdón, disculpen. Comienza a tener esta capacidad, como propiamente lo dice, razonadora.
Se vuelve más independiente, sí, pero ya necesitamos escuchar lo que piensa, su perspectiva, lo que dice, lo que no dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Observar, evaluar su comportamiento. Si algo el niño no sabe, lo que va a pasar es que al niño le tenemos que dar esa necesidad de investigación. Si él dice no sé, tenemos que incentivarlo a que investigue, a que él mismo razone, a que él mismo pueda generar esta capacidad tan bonita y tan importante que habla de la mente razonadora. Luego de esto, chicos, tenemos este proceso de la adolescencia, de la mente humanística. Esta mente más humana, más social, en donde el niño ya el adolescente ya comienza a independizarse de forma sociable, comienza definitivamente a tener una perspectiva diferente de su entorno, comienza a socializar, necesita socializar, piensa en sus compañeros, comienza a desarrollar también valores más marcados, valores en los cuales va a tener una percepción diferente. Es por ello que aquí nosotros decimos, ayúdame a pensar contigo. El niño ya, o es mejor dicho, el adolescente ya, quiere pensar a tu nivel, quiere hablar, quiere interactuar contigo, quiere definitivamente saber muchas cosas. Es por eso que en esta mente humanística, ¿no? Aquí se dan cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en este proceso hay una necesidad de apoyo emocional, algo que sí o sí les he dicho. Y en esta mente humanística, pues evidentemente se refiere a esta capacidad de mente humana, ¿no? En la cual pues es para que el adolescente se desarrolle, para que pueda crecer de manera integral, porque va a abarcar ya todos los aspectos, sus aspectos integrales, ¿no? Sus aspectos cognitivos, emocionales, sociales, espirituales. Aquí hay una integridad, hay un desarrollo, hay una autonomía, hay un respeto. Entonces, básicamente, si nosotros nos ponemos a pensar esta mente humanística, pues ayuda a poder considerar que el ser humano está englobado de un todo, ¿no? Porque va a abarcar todos sus aspectos integrales. Entonces, básicamente aquí es donde el adolescente comienza a desarrollar su propia capacidad de responsabilidad, de pensamiento crítico, de desarrollo de habilidades sociales, pero también van a tener un aspecto de necesidad, que es un aspecto, pues, evidentemente de apoyo emocional, en el cual necesita de mucha observación, necesita de mucho consejo, necesita de mucha guía, de mucho apoyo, de mucho continuo, de mucho estar con él, con ella. Por eso que hablamos de una fase importante, de una palabra importante. Ayúdame a pensar contigo. El niño necesita ser escuchado y necesita pasar por un proceso de validación aquí. Y aquí se activa este proceso de validación para poder observar detenidamente cómo está desarrollando su proceso emocional y su proceso de generación de valores. Ya, chicos, así que no olvidemos que esta fase de aquí, del plano del desarrollo, es muy importante. Por último, tenemos acá la fase de mente especialista, en donde aquí ya el adolescente ya deja de ser adolescente y se va a la juventud y comienza ya a desarrollar su independencia moral, su independencia económica, ya comienza a preguntar, comienza a desarrollar en qué puedo ayudar, necesita sentirse validado, necesita sentirse necesario. Es por ello que aquí ya enfatiza un desarrollo mucho más maduro de todos sus aspectos integrales y se va desarrollando apropiadamente. Es por ello que los planos del desarrollo Montessori tenemos que aprender a interactuarlos y aprender a aplicarlos según las edades, según evidentemente también la evolución de cada uno de nuestros niños, considerando la importancia que este método trae, ¿no? Para el enfoque educativo, ¿ya? Así que vamos a continuar, chicos, con el siguiente punto. Y hablamos de la observación, algo que sí o sí nosotros sabemos y que hemos hablado desde la clase 1, ¿sí? Yo sé que por ahí tengo alumnos nuevos, así que vamos a hablar un poquito de esta observación, de poder identificar estas necesidades únicas,
Sabemos que cuando hablamos de los planos del desarrollo, de las etapas del desarrollo infantil, hablamos de 3 procesos importantes. Nosotros tenemos que aprender a observar, a comunicar y a ser flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en este proceso de observación, el prestar atención al comportamiento del niño, sus intereses, sus fortalezas, sus dificultades, para comprender sus necesidades y sus áreas del desarrollo son muy importantes. Nosotros no podemos dejar de lado esta fase. La observación es una parte inicial para poder comprender cómo se desarrolla un niño. Luego de esto, chicos, tenemos la comunicación. Este proceso de comunicación, que es tan importante, ¿no? Hablar con el niño, con sus padres, para comprender sus experiencias, sus emociones, sus intereses, creando un diálogo abierto y respetuoso. Es por ello que la comunicación, el diálogo, se ha hecho evidentemente para que se dé con los hijos, se dé en familia. La confianza es buena, pero tenemos que saber también que esta confianza tiene que incentivar que el niño comience a interactuar contigo. Hablamos también de un proceso de flexibilidad, adaptar el ambiente, las actividades a las necesidades individuales de cada niño, respetando su ritmo de aprendizaje y sus intereses. Por eso que nosotros cuando hablamos de flexibilidad, es que en el ambiente Montessori, por ejemplo, ¿qué hacemos? Estamos en un proceso de observación, evaluando, observando a nuestros niños para saber si cada una de las actividades los están desarrollando apropiadamente, cómo se está desarrollando. Pero si nosotros vemos que alguna de esas actividades no se están desarrollando activamente, o el niño no está generando ese aprendizaje, ese interés, nosotros tenemos que ser flexibles y vamos a adaptar este ambiente de aprendizaje, este ambiente preparado, para darle una capacidad distinta de desarrollo para el niño. Es por eso que hablamos de un proceso de flexibilidad. Nosotros en este proceso del método Montessori somos flexibles en el manejo del ambiente preparado. Somos flexibles, evidentemente ayudamos al niño en el proceso de su aprendizaje para que conozca sus intereses, sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades y que pueda trabajar en ellas para que evidentemente se desarrolle oportunamente, activamente. Así que es por ello que cuando nosotros hablamos de observar al niño, no solamente hablamos de observar la parte externa, hablamos también de observar esa parte interna, ese corazoncito, esa mente que tiene. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy de repente llegó así? ¿Cuál ha sido la problemática? ¿Por qué hoy respondió así? Algo debe estar pasando. Porque evidentemente, chicos, estamos en un mundo actual que ser adolescentes no es fácil. El ser niños, por ejemplo, hoy en día no es fácil. Hoy en día estamos en un mundo donde juzgan demasiado al entorno, juzgan demasiado a sus compañeros. Se ha perdido un poquito la tolerancia, la empatía, el respeto. Entonces, hoy en día es mucho más difícil para un niño de repente o para una niña, ¿no? Conciliar o relacionarse con su entorno, ¿sí? Y les comento esto porque es muy importante, ¿no? Es muy importante para que evidentemente nosotros podamos tomar en cuenta. Vamos a continuar. Ahora sí, hablamos también de fomentar este aprendizaje autodirigido. ¿Por qué hablamos de este aprendizaje autodirigido? Porque dentro de lo que corresponde en el proceso de desarrollo de los niños, nosotros tenemos que complementar que para que el ambiente preparado sea funcional, tenemos que fomentar este aprendizaje autodirigido, en donde el niño, evidentemente, mediante la presentación de materiales, mediante un ambiente preparado que esté adaptado a sus necesidades, vamos a darle esta libertad de elección y vamos a darle este proceso de observación y guía. Es por ello que cuando hablamos de fomentar un aprendizaje autodirigido, hablamos de una presentación del material. Introducir los materiales de forma atractiva.
que sean motivadoras, mostrando evidentemente cómo usarlos y sus posibilidades de exploración. Luego de mostrar este material en el ambiente preparado, lo que va a pasar es que vamos a darle esta capacidad de libertad de elección. Le vamos a permitir al niño que elija sus actividades que le interesen, respetando su ritmo de aprendizaje y sus intereses. Y esto es algo muy importante porque nosotros tenemos que dar pie a que el niño pues se desarrolle de manera autónoma, de manera independiente. También hablamos de este ambiente preparado, que va a ser creado por el guía y va a ser un ambiente seguro, ordenado, estimulante y protegido, con materiales accesibles que sean adecuadas para las necesidades del niño. Entonces, cuando yo hablo de ambiente preparado, voy a tener que considerar que yo como guía Montessori voy a trabajar en mi ambiente, voy a trabajar en las necesidades de mi niño. Voy a definitivamente y a tomar en cuenta todas sus fortalezas, sus debilidades, necesidades y todo lo que mi niño necesita para poder aprender. Y voy a crear estos ambientes, voy a crear estos materiales también, ¿no? En función a las necesidades de cada uno de mi grupo de niños. Es por ello que el método Montessori tiene un grupo muy limitado, por ejemplo. Tiene un grupo muy limitado. Sin embargo, ¿no? Se trata de trabajar con grupos limitados para poder, evidentemente, pues, lograr objetivos grandes, ¿no? Y por último, pues, hablamos de una observación y guía. Nosotros como guías Montessori vamos a estar observando al niño durante su exploración. Vamos a ofrecer apoyo cuando lo necesita, sin intervenir demasiado en su proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que tomar en cuenta esta fase importante de no intervenir en las actividades que él ya está haciendo, porque él está generando para aprender, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente tema. Y hablamos de algo que es importante que siempre se mencione, el rol del adulto, guiando y facilitando. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que yo como adulto, como guía Montessori, voy a estar como observador. Voy a identificar estas necesidades y estos intereses del niño para ofrecer un entorno de aprendizaje adaptado a su desarrollo. Voy a ser facilitador también, porque voy a preparar el ambiente y los materiales. Voy a brindar apoyo. Voy a estar como orientadora, pero sin imponer un ritmo de aprendizaje o sin interferir en la exploración del niño. Porque si el niño está explorando, está viendo, está interactuando, evidentemente yo no voy a intervenir en ese momento. Si yo veo que mi niño está desarrollando su actividad, no le voy a imponer otra actividad. Tengo que considerar el respeto por él, el respeto por los procesos que él está haciendo para poder aprender. Y evidentemente, pues hablo de un modelo a seguir, de ser un ejemplo de respeto, de curiosidad y autodisciplina, que el niño pueda aprender observando y emulando el comportamiento del adulto. El adulto es una fase importante en el desarrollo de todo niño, porque básicamente recordemos que los niños aprenden por un proceso de imitación de su primer entorno. Entonces es por ello que es muy importante el entorno que nosotros le demos, que sea debidamente protegido y obviamente un entorno que beneficie en el desarrollo integral del niño, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente tema, chicos. Y vamos a hablar de algunas pequeñas actividades para periodos sensibles. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en estas ventanas de oportunidad, dependiendo de la edad, si vamos a trabajar con actividades sensoriales, podemos hacer juegos de tacto, juegos de olor, de sonido, de sabor. También podemos hacer actividades orientadas para el desarrollo del lenguaje, como por ejemplo canciones, conversaciones, diálogos, cuentos. También podemos hacer actividades de motricidad fina, como manipular objetos pequeños, dibujar, escribir. También cuando hablamos de motricidad gruesa, hablamos de correr, de saltar, de trepar, de estas habilidades de desarrollo motor que el niño necesita para poder estimular todos sus otros desarrollos, sobre todo el desarrollo cognitivo. Y por último, pues hablamos de este desarrollo de socialización,
de poder jugar con otros niños, de compartir, de colaborar, de conocer su entorno, de conocer a sus pares. Tan importante que es conocer a sus pares. Tan importante es que el niño se desarrolle activamente. Así que no olvidemos esta fase que es muy funcional que nosotros la podamos aprender. Hablamos de algunos beneficios ahora. Beneficios a largo plazo de este enfoque Montessori. Algunos beneficios a largo plazo que no podemos dejar pasar y que tenemos que considerar son definitivamente la autonomía. Algo que creo que sí les he mencionado y que creo que ha quedado claro para ustedes. Hablamos de este desarrollo de la confianza que el niño tiene que tener en sí mismo. Esta capacidad de que pueda aprender a tomar decisiones propias. Que si quiere de repente, que si le gusta el color rojo o el color azul, por ejemplo, ¿no? Esto también enfatiza en los procesos de decisión que el niño vaya a tomar. También hablamos de un proceso de motivación. La motivación, algo tan importante que nosotros no podemos dejar pasar como educadores. Aprender a disfrutar del proceso de aprendizaje, de buscar nuevos desafíos, definitivamente van a incentivar este proceso de motivación en el niño. Darle esta capacidad de que su entorno cambie regularmente, que sea un entorno cada vez más enriquecido, un entorno cada vez más bonito para su propio aprendizaje. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta. También hablamos de un proceso de adaptabilidad, de poder aprender a enfrentar los desafíos, de que se puedan adaptar a diferentes situaciones. Y esto evidentemente lo aprendemos, lo desarrollamos, chicos. Y no lo podemos dejar pasar porque si lo aprendemos, lo desarrollamos. Y el niño aprende a tener adaptabilidad según las situaciones, aprende a enfrentar ciertos desafíos que se le presentan. Es por eso que el método Montessori es un proceso también de observación, de flexibilidad y de adaptabilidad. Porque aquí el niño se va a ir adaptando según las situaciones que tenga de manera consecuente. Y de ahí, por último, pues si hablamos de un beneficio muy integral, muy general y muy importante, hablamos de la creatividad. Desarrollar habilidades para resolver problemas y pensar fuera de la caja. La creatividad es algo que se genera en un ambiente polifónico. No es exclusivo solamente de una sola persona. Todos somos creativos. No existen personas creativas sino creativas. Si nosotros les damos las herramientas necesarias para que ellos comiencen a generar esta creatividad, pues definitivamente lo van a hacer. Van a empezar a pensar de manera más estrategas, de manera más táctica, de una forma más diferente. Los niños se vuelven más estrategas al darles nosotros esta gran posibilidad de que puedan resolver sus problemas con diferentes alternativas. Entonces no podemos dejar pasar esta fase tan importante que corresponde evidentemente, ¿no? El método Montessori, ¿sí? Ahora sí, chicos, hablamos de esta parte final y vamos a hablar un poquito de este enfoque individualizado para el éxito. Eso es lo que es el método Montessori, un enfoque individualizado para el éxito. Este enfoque Montessori, chicos, nos enseña que cada niño tiene un ritmo de desarrollo único. Al respetar estos ritmos y brindar un entorno adaptado a sus necesidades, nosotros podemos ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial y a que puedan construir, obviamente, una base sólida para el éxito en su vida. Este método, chicos, ha sido creado con la intención de poder velar por la seguridad de cada uno de los niños, por hacer que cada uno de nosotros seamos más independientes, seamos de manera más crítica, más específicamente, por así decirlo, seamos seres humanos más completos en este sentido. El darle la capacidad a un niño de que pueda realizar una actividad, al darle esta capacidad de seguridad para realizar algunas actividades, lo hace que el niño se sienta más valioso, hace que el niño definitivamente se sienta capaz de superar cualquier objetivo o cualquier obstáculo que se le presente en su vida. Es por ello que es muy importante enfatizar que este método no solamente trabaja en función a velar por la seguridad del niño, sino que también trabaja en función
a velar por un desarrollo integral. Así que chicos, yo los invito a que no se olviden de resolver su examen. Creo que el examen está todavía aperturado para ustedes, ¿sí? Desarrollen su actividad, chicos, su examen está sumamente facilito. Yo les agradezco a todos ustedes por estar aquí presentes y le doy pase a la coordinadora para que pueda darles a ustedes algunos alcances. Sí, chicos, muchas gracias. Les doy pase a la coordinadora. Coordinadora. Sí, aquí estamos. Listo, licenciada. Ya para cerrar la sesión en todo caso, ¿me indica? Sí, ya justo acabamos de terminar. Más bien, muchas gracias a todos. Justo les estoy sugiriendo que por favor resuelvan su examen y que cualquier cosita se comuniquen con el coordinador Félix, ¿no? Muchas gracias. Sí, listo ya. En todo caso, para realizar el cierre, a ver, ahora lo hago.